Las propiedades de integración que vamos a ver hoy más que todo tienen que ver con el teorema fundamental del cálculo. Vamos a volver a verlo y vamos a ver de que ahora vamos a poder calcular derivadas de integrales, incluso de integrales que no conocemos la función. No podemos integrar de manera exacta la integral. Entonces estos son problemas del teorema fundamental del cálculo con derivación. Y vamos a recordar, digamos, qué era lo que nos está diciendo el teorema fundamental del cálculo. Solo necesitamos que la función sea continua, incluso continua por pedazos, pero dejémosla solo en continuidad. Entonces la primera parte del teorema fundamental del cálculo nos está diciendo que la derivada respecto a x de la integral definida desde un límite inferior, que es una constante, a una variable x, y evaluando esta integral f de t de t, eso simplemente es igual a f de x. Entonces esto significa que la derivada y la integral se cancelan. Pues aquí no hay mucho. Una propiedad que ahorita ya usamos para el corto fue la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que es la parte más usada. En la segunda parte simplemente tenemos que, si queremos evaluar una integral definida, encontramos la antiderivada y luego, ya conociendo la antiderivada, evaluamos la antiderivada en el límite superior y luego tomamos la diferencia respecto al valor de la antiderivada en el límite inferior. Entonces aquí no hay mucho que decir, más que todo ver con más detalle qué nos está diciendo la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Gracias. Sí. La primera parte es f de t, dt igual f de x. Sí, f de x. Ahorita vamos a ver por qué al final esto es f de x y no es f de t. Vamos a hacer un ejemplo relativamente sencillo, porque obviamente tenemos que ver con más detalle por qué esto, bueno, no vamos a comprobarlo, pero por lo menos tenemos que darnos cuenta de cómo tratar con esta variable intermedia de integración y cómo nos va a afectar la respuesta. Entonces ahorita el primer ejercicio va a consistir en verificar el teorema fundamental del cálculo. Parte 1. Sí, va a ser más que todo calcular la derivada de una integral. Entonces aquí les voy a proporcionar una función g de x. Necesito quitar estos signos de igualdad, no forman parte del problema. Entonces vamos a decir que esta función g de x es igual a x t al cuadrado de t. Y la razón por la que quiero trabajar con funciones como estas es que por medio de las integrales podemos crear nuevas funciones, lo que nos pasó también con derivadas. Podemos crear nuevas funciones a partir de la derivación y ahora vamos a tener también con la integración. Y aquí la idea es, pues esta función no tiene mucho sentido evaluarla de esta manera, pero más que todo queremos verificar cuál es la derivada de g' de x. Si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, aquí tendríamos que nuestra respuesta sería x al cuadrado, pero en todo caso lo que posiblemente tiene más sentido hacer para este problema, lo más fácil es decir, bueno, integremos primero esta función, encontrémosla como una función de x que ya no dependa de la integral, y ya cuando tenga la función que solo depende de x puedo tomar la derivada. Entonces aquí solo encuentro primero la integral de t al cuadrado, que es 1 sobre 3 por t al cubo, y evalúo el valor de t en el límite inferior a y en el límite superior x. Entonces aquí solo tengo 1/3 de x al cubo menos 1/3 de a al cubo. Entonces, como pueden observar, al tener este límite de superior x,
Ahora me va a permitir obtener una función que solo depende de x y una función explícita. Entonces, digamos, ahora qué pasa si calculo la derivada de esta función. ¿Cuál sería? Bueno, sí. Bueno, esta A es una constante. Voy a poner aquí que A es una constante. Menos 0, ajá. Entonces regresamos otra vez al integrando, con la única diferencia de que cambiamos el límite, la variable de integración. Entonces esta variable de integración que tengo ahorita es una variable temporal. La utilizo solo para no confundir la variable de integración con la variable límite superior con la variable de integración. No va a afectar nuestra respuesta, pero sí puede causar confusión. Decir, bueno, integrar sobre x y luego evaluar en x no tiene sentido. Generalmente con integración uno elimina la variable de integración y luego uno evalúa ya sea en una constante o en una nueva variable de integración. Yo creo que sí. Solo una pregunta, ahí digamos la función que estamos integrando es la función de f de t, ¿verdad? Sí, esta f de t. Si estamos integrando f de t. Entonces, obviamente aquí, digamos, lo que podemos ver es que estamos verificando el teorema fundamental del cálculo, pero cuando calculamos la derivada de la integral, vamos a tener x al cuadrado. Entonces, digamos, no es necesario hacer todo esto que hicimos, solo podemos decir, bueno, usando el teorema fundamental del cálculo, parte 1, esta derivada es igual a d de x a la x, t al cubo de t. Entonces la derivada y la integral se cancelan y esto lo puedo expresar simplemente como x al cuadrado, lo cual es lo mismo que tenemos aquí. Entonces ahorita voy a hacer otro problema más y luego vamos a ir viendo problemas más complicados. Obviamente van a haber problemas donde no vamos a poder integrar esta función y vamos a tener expresiones sumamente complicadas de integrar, pero que tienen varias aplicaciones prácticas. Y ahí g de x es igual que f de t, ¿verdad? Sí, es igual que f de t, sí. Lo único que hicimos es que cambiamos la variable t por la variable x. Entonces, dependiendo de cuál es nuestra variable de derivación y cuál es nuestro límite superior, vamos a hacer el cambio respectivo. Entonces, digamos, ahorita tengo este otro ejemplo. Este otro ejemplo nos está diciendo, bueno, volvamos a hacer lo mismo. Encuentre h' de x. Digamos, ahorita cuál se les ocurre que hace la derivada de esta función que está definida por medio de integrales. Sí, e a la x. Ahorita solo para verificar una vez más el teorema fundamental del cálculo. La integral de e a la t es e a la t. Evaluamos t en a y evaluamos t en x. Entonces esto es ex menos ea. Tomamos la derivada. Y es la misma respuesta que obtenemos con el teorema fundamental del cálculo parte 1. Pero obviamente el teorema fundamental del cálculo no lo estoy presentando para que comprobemos funciones que podemos integrar y luego derivar. Nos va a servir más para funciones donde sí no va a ser posible encontrar la integral de manera explícita o donde los límites de integración van a ser mucho más complicados. Derivación de funciones definidas por integrales, porque hay varios modelos donde lo que les dan es una integral y dicen, bueno, este modelo está definido, la solución es esta integral y hasta ahí llegan. Y ya si uno quiere ver ejemplos en específico, ya uno puede integrar la función o simplemente no integrarla en absoluto, como vamos a ver ahorita. Ahorita voy a mencionar una función que tiene una utilidad bastante práctica para el curso de estadística. Derive cada una de las siguientes funciones. Y esta función sí no la vamos a poder integrar. En algún momento se pueden hacer unas técnicas vamos a escribirla. Entonces aquí más que todo estoy escribiendo esta función de 0 a x, 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por e a la menos t cuadrado sobre 2 dt.
Y aquí lo que vamos a encontrar la derivada de esta función. Lo primero que vamos a ver es que desafortunadamente esta función no se puede integrar. Podríamos integrar algo como esto, un e a la t o un e a la menos t de t. Este integral es menos e a la menos t más una constante. Pero desafortunadamente con este término de t al cuadrado pueden pensar formas bastante creativas de evaluar esta integral, pero no van a poder tener una expresión analítica. Y la cuestión de esta función es que, digamos, es una función bastante útil. Esto nos dice la probabilidad de que ocurra un evento si la distribución es una distribución normal. Probabilidad para una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Pero lo que vamos a ver es que no importa que esta función no la podamos integrar, simplemente utilizamos el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué no se puede integrar? No hay ninguna técnica. Las técnicas que vamos a tener más que todo están basadas en base a la función exponencial. Yo creo que la otra semana vamos a ver una técnica de que si tenemos una función como et al cuadrado t de t, esta sí se va a poder integrar porque vamos a poder hacer una sustitución. La derivada del exponente va a ser bastante similar a la derivada que tenemos aquí, esa t. Pero en este caso, como tenemos ese t cuadrado, t al cubo, t a la cuarta y no tenemos ningún otro término más, no se puede integrar. Y esto va a ser desafortunadamente un problema que vamos a tener con el tema de integración. Con derivación prácticamente podemos definir cualquier función extraña y siempre la podemos derivar. Esta, si la que queremos derivar, solo es una regla de la cadena. Un e a la menos t cuadrado dividido 2 por menos t. Pero en este caso sí no nos queda de otra, pero las buenas noticias es que si queremos calcular su derivada, la derivada es simplemente igual al integrando, donde vamos a cambiar la variable t por x. ¿Sí? Con media 0 y desviación estándar. Desviación estándar igual a 1. O sigma, pero yo creo que eso todavía lo podemos dejar. Yo más adelante en el curso vamos a tocar un poco el tema de probabilidad, porque esa es una de las aplicaciones principales de integración y una que va a ser bastante útil para ustedes. Entonces, ahorita, ¿cuál sería esta derivada igual a? Sería la menos x cuadrado ¿sí? sobre 2. Ajá. Y por esta constante. Partido 2. La raíz cuadrada de 2pi. Ah, sí. No, está bien, está bien. Pero tau es igual a 2pi, ¿o no? Tau. Tau. La letra griega. Es igual a 2pi, ¿no? O bueno, no siempre. No, eso posiblemente en algún momento utilizan la notación tau para referirse al periodo de una función trigonométrica, pero que yo sepa, tau no tiene ningún valor en especial. Phi sí puede tener un valor especial, yo creo que es 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y ese número no sé qué tanto lo vamos a usar, pero son una de las cuantas letras griegas que definen un número irracional. Entonces aquí, como pueden ver, prácticamente lo que hice fue que cancelé la derivada de la integral, y el único detalle que tomé en cuenta es que el límite de integración superior es x, y para que haya consistencia, bueno, el límite superior de integración y la variable por la cual respecto a la que estoy derivando tienen que ser las mismas. Ahora, si aquí en otro momento tuviera un límite de integración t o u o w, posiblemente esa función sería constante respecto a ese límite de integración. En este caso no. ¿Se puede cancelar solo así la integral? Sí, esto es simplemente lo que hice. Cancelé y cambié la variable t por la variable x. Aquí tenemos otro problema que desafortunadamente tampoco se va a poder integrar la función. El seno de pi por t al cuadrado dividido 2 de t. Y esta es una función que se miran en algunos cursos de electromagnetismo o circuitos. Tienen aquí una señal que está oscilando y
El problema es que tampoco se puede integrar. Pero la ventaja es que, bueno, digamos que esta es nuestra función de posición. Tenemos esta partícula y tiene esta función de posición. Y les estoy pidiendo la velocidad de la partícula. Entonces, digamos, si quieren hallar la velocidad de la partícula, simplemente tenemos que derivar esta función respecto a x. Aquí tal vez este problema hubiera sido preferible usar otra variable de integración, una variable como y, y luego hacer la integral de 0 a t solo para que nuestra variable, la que estamos derivando, t, corresponda con el tiempo. Pero ahí vamos a decir que para no complicar este problema, que x va a ser el tiempo. Pero igual la idea es la misma. No importa si no pueden integrar esta función. Si quieren hallar una razón de cambio, una velocidad pendiente, incluso una pendiente, la recta secante, la recta tangente se puede hacer con este tipo de problemas. Otra vez se hace lo mismo. La derivada coincide, la variable de derivación coincide con el límite superior de integración. Ambas se cancelan y vuelvo a reemplazar donde tenga t por x. Y esto simplemente es seno de pi x al cuadrado dividido 2. Y obviamente estos problemas se van a complicar, yo siento que lo más complicado de estos problemas es que no vamos a tener a nuestra disposición técnicas de integración para estas funciones. Generalmente estos problemas van a venir proporcionados con funciones que no se pueden integrar, para mencionar, digamos, cuál es la utilidad de este tipo de problemas. Y ¿sí? O sea que la parte 1 de ese teorema es para puras funciones que existen derivadas. Sí, es más que todo, prácticamente se enfoca para funciones que no se pueden integrar. Y en algún momento, digamos, en ecuaciones diferenciales van a haber más funciones como así, que en ecuaciones diferenciales quieren resolver la ecuación diferencial y van a tener varios métodos como el factor integrante y soluciones inhomogéneas, y en algún momento van a haber ecuaciones diferenciales así. La solución es esta integral, y en algún momento van a tener alguna aplicación que no se va a poder integrar la función o va a costar un montón. Entonces simplemente en ecuaciones diferenciales van a decir, bueno, ya llegaron a la solución de integral, si quieren ver cómo se comporta esa partícula o este modelo en particular, podemos hacer una integración numérica y ya encuentran la solución de manera numérica. ¿Sí? ¿Y por qué no podemos solo poner coseno como derivada? Probemos, muy bien, me parece estudiante. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Un coseno de pi t al cuadrado dividido 2, tal vez, digamos, multiplicando por... O sea que la regla de la cadena no la podemos poner. Bueno, es que el problema es que sí se podría, pero si tomamos esta derivada nos va a quedar, ok, la derivada de coseno es seno de pi por t al cuadrado dividido 2, ahí no hay ningún problema. Pero luego cuando tomemos esta otra derivada vamos a tener pi por t, entonces no vamos a poder obtener la integral solo porque no tenemos este t. Si aquí tuviera una t, esto se puede hacer sin ningún problema. Incluso creo que con t cuadrado todavía se podría, tendría que ser integración por partes, pero como está ahorita no vamos a tener ninguna técnica disponible para poder integrar estas dos funciones. Y ahorita se van a complicar más, porque puede que en algún momento los límites de integración no sean simplemente una función de x, no sea solo x, sino puede ser una función que dependa de x. Entonces, cuando tengamos esto, ya que mencionaste la regla de la cadena, estos problemas también pueden involucrar regla de la cadena y teorema fundamental del cálculo. Entonces estos van a ser un poco más desafiantes, pero es para indicarles que podemos hacer derivación e integración al mismo tiempo. Y aplicaciones para estos temas hay, como les dije, ecuaciones diferenciales es la aplicación que tiene más, la más inmediata. El límite superior de integración puede ser una función de x.
Entonces esto va a ser igual que como un b de x. Entonces ahorita les voy a poner otro problema. Vamos a encontrar la derivada de esta función, la integral de 10 a, yo creo que es x al cubo, et dt. Y aquí vamos a observar algo. ¿Cuál es la función? La función es la integral de b de x, es una función cualquiera. O sea, aquí esto lo estoy escribiendo como una función general. Entonces yo siento que este es el tema más difícil de todo este capítulo, incluso más complicado que la regla de la sustitución. La regla de la sustitución cuesta visualizarla al principio, pero después esos problemas tienen mucho sentido. Pero estos problemas siempre va a haber así un paso que uno dice, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces ahorita obviamente no se puede decir simplemente que vamos a reemplazar t por x al cubo, porque vamos a ver qué sucede si hacemos este problema de la forma tradicional. La integral de e a la t es e a la t. Tenemos que evaluar t en 10 y luego tenemos que evaluar t en x al cubo. Yo creo que aquí se me olvidó el signo de derivada, entonces solo voy a escribir aquí el signo de derivada. Muy bien, aquí simplemente estoy resolviendo esta integral definida. Voy a tener ex al cubo menos e a la 10. Y ahorita digamos, ¿qué pasa cuando calculo esta derivada? La derivada de x al cubo, ¿cuál es? 3x cuadrado por e a la x al cubo. Esta otra, que es una constante, entonces es 0. Y aquí vemos algo, aquí tenemos un término adicional. Aquí si usamos el teorema fundamental del cálculo sin reparar que este límite de integración ahora es una función de x y no simplemente x, podemos llegar a una respuesta errónea, porque posiblemente lo que algunos de ustedes estaban pensando es, bueno, pero si tenemos el teorema fundamental del cálculo, ¿por qué no reemplazamos t por x al cubo? Y lo pueden hacer, pero ahora van a tener que también multiplicar este resultado por la derivada del límite superior de integración. Y ahorita en las notas tengo dos formas de introducir esto. Introduzco una variable u y también ya les digo, bueno, si tienen límites de integración que ya van a ser funciones de x, solo agreguen este resultado que combina la regla de la cadena con el teorema fundamental del cálculo. Entonces ahorita les voy a escribir la regla que sí les recomiendo que se familiaricen más. Si no pueden con esta regla, pueden utilizar la sustitución y luego tener mucho cuidado a la hora de cómo calcular la regla de la cadena para una integral y una derivada. Pero esta va a ser una generalización del teorema fundamental del cálculo. Entonces, teorema fundamental del cálculo, parte 1 y regla de la cadena. Entonces, este resultado nos está diciendo que si queremos encontrar la derivada de esta nueva integral, la integral de una constante a un límite de integración que depende de x, de una función f de t dt, aquí vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a reemplazar t por el límite superior de integración. Y luego en este resultado notamos que estamos tomando la derivada del límite superior de integración. Entonces esta es la nueva regla. Y aquí digamos por qué esta es una regla de la cadena. Lo podemos revisar, hacer con este ejemplo. Quieren que trate de que haga esto por medio de una regla de la cadena en vez de la fórmula. La fórmula es sí. Digo que no podemos solo sustituir, o sea, si es porque no está haciendo la regla de la cadena, pero no tendría que ser así. Bueno, es que primero hay que sustituir, como cuando teníamos la variable solo x, siempre reemplazábamos t por x. Entonces aquí estamos reemplazando t por b a la x. Pero como esta b de x no solo es x, sino puede ser cualquier función, tenemos que agregar también la derivada de b' de x. Entonces, y luego deriva. Entonces en la definición original del TFC parte 1, ¿no deberían de incluir también
que se multiplica por x. Bueno, pues podemos hacer el teorema fundamental parte 1 sin la generación. Es que ahí nos está quedando como 1 cuando tenemos x. Sí, te queda 1. Entonces sigamos esta. Si uno quiere utilizar este ejemplo, reemplazamos t por x. Ok, f de x por la derivada de x respecto a x, pero como la derivada de x respecto a x es 1, en realidad no reparamos con este detalle, pero ahora en este sentido sí tenemos que multiplicar también por la derivada del límite superior de integración. Entonces, si regresamos a este problema, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir, bueno, hagamos algo, sea u igual a x al cubo, y este ux al cubo me gusta presentar esta metodología porque cuando estemos utilizando la regla de sustitución en la sección 5.5, ahí vamos a tener que hacer eso con un montón de frecuencia, proponer sustituciones. Entonces ahorita ¿qué vamos a tener? La derivada respecto a x de 10u et dt. Pero ahora tenemos otro problema. Si queremos tomar la derivada de u respecto a x, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Esto va a ser igual a d de u de x. Entonces este es el paso que es un poco extraño. D de u 10u e de t dt de u de x. Simplemente lo que estoy escribiendo acá es que aquí tengo una función que depende de u. Nuestra regla de la cadena nos decía que d de x de f de u es igual a du, de f de u por du de x. Esta es nuestra regla de la cadena original. Como integración implícita, sí, como sí se puede pensar como una integración implícita. Aquí digamos, la única razón por la que hice esto es que aquí sí podemos ver realmente qué es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí se usa la primera parte del teorema fundamental del cálculo y esta otra parte corresponde a la parte de la regla de la cadena. Entonces aquí, ok, la derivada de u respecto a u, y eso es lo que les andaba diciendo, que siempre que estén tomando una derivada, el límite superior de integración tiene que tener la misma variable que la variable respecto a la cual están derivando, ¿sí? Ahí no tiene que indicar que el límite de t tiende a 1. No es necesario. Afortunadamente no es necesario indicar ningún límite, sino todavía se vuelve más complicado el problema. Aquí simplemente ya utilizo la parte 1, e a la u, por du de x. Bueno, entonces u es igual a x al cubo. Y du de x es igual a 3x al cuadrado. La misma respuesta que obtuvimos utilizando esta integración. Pero como pueden observar, esta fórmula es bastante cómoda porque simplemente les dicen, bueno, reemplacen t por b de x y luego multipliquen ese resultado por b', por la derivada de b de x. ¿Sí? Entonces, para usar regla de cadena, hacemos dice el teorema parte 1 con b y el teorema con a y se resta. Sí. Eso es más que todo. Sí, eso es una buena forma de ver eso, ¿verdad? Qué bueno que mencionaste esto porque yo creo que hay otra forma más fácil de hacer trampa aquí. Yo creo que tengo otra forma de demostrar esto. La otra forma es, pero esto es utilizando antiderivadas. Yo creo que esa es la mejor forma de presentar estos resultados. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Como la función es continua, la antiderivada tiene que existir a pura fuerza. Entonces esta antiderivada vamos a decir que es f de t. Me falta otra vez el d de x. T es igual a y t es igual a b de x. Entonces en este segundo paso evalúo esta derivada. Bueno, cuando t es igual a b de x tengo f de bx y esta es la mejor forma de presentar esto, y aquí tengo f de a. Muy bien.
Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esta función? Recordemos que como esta es antiderivada, cuando calculemos la derivada de f mayúscula, vamos a tener f de x. Entonces aquí usamos una regla de la cadena. La derivada de f mayúscula es f, pero como tengo b de x aquí, entonces tengo que escribir b de x, pero ahora otra vez utilizo la regla de la cadena. La derivada de la función interior es b' de x. Y luego vamos a tener menos f de a, que como es una constante. La derivada de esta constante es 0. Entonces otra vez tenemos otra forma para llegar a este resultado. Posiblemente esta sea la forma más fácil de entender esta regla que tengo acá. Bueno, pero esto como la estamos evaluando, cuando t es igual a se vuelve una constante. Y la derivada de una constante es 0. Pero hay otra complicación, pero que la otra complicación, primero quiero hacer unos cuantos problemas con el límite superior de integración que cambia, y luego vamos a cambiar tanto el límite superior como el límite inferior, para no complicar más el problema de lo que se tiene que complicar. Entonces trabajemos unos cuantos problemas y vamos a ver dónde están estos problemas. ¿Sí? Perdón, más sí. Arriba, ajá, donde pone e a la t de t de u de x es igual a e a la u. Sí. ¿Por qué es a la u? Porque ya dice que estoy haciendo, estoy tomando la derivada respecto a u de esta integral que es de 10 a u. Entonces aquí no reemplazo t por x, sino reemplazo t por u. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Si los límites, digamos, ahí el superior es una función, ¿verdad? Ajá. Si el superior y el inferior fueran los dos funciones. Ese es el último caso que voy a dejar después de hacer unos cuantos ejemplos. Aquí vamos a ver que esta regla va a ser mucho más interesante. Vamos a tener como una diferencia de reglas de la cadena con teorema fundamental del cálculo. Entonces ahorita solo vamos a hacer unos cuantos ejercicios y después nos vamos para descubrimos el caso más complicado, que yo creo que con el segundo teorema fundamental, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, es mucho más fácil de ver esto. Entonces vamos a derivar las siguientes funciones. La única dificultad aquí va a consistir en recordarse de multiplicar el resultado por la regla de la cadena. Entonces aquí obviamente aquí sí podemos integrar secante, pero de aquí a que integremos secante y luego evaluemos en los límites va a ser muy complicado. Entonces lo más fácil es, bueno, ¿qué necesitamos hacer aquí? Aquí tenemos la regla, pero lo más fácil es que observen, bueno, este límite superior es una función de x, estamos integrando respecto a x, reemplacemos t por el límite superior de integración, secante, paréntesis, x al cubo más x al cuadrado, y ¿qué es lo único que me falta? Sí, del límite superior. Entonces estos ejercicios son más fáciles de hacer que explicar el fundamento teórico, pero casi que la única recomendación es hacer una buena cantidad de estos ejercicios. Esta otra función que estoy escribiendo sí la vamos a poder integrar también en la clase, por el momento no, pero yo creo que ya como menos de un mes la vamos a poder integrar. Entonces ahí digamos que tenemos que hacer ahora. Perdón, ¿y sí. dónde entra el 2? Inferior, pues. Como es una constante que se vuelve 0. La derivada de una constante es 0. ¿Y si no fuera constante? Se pone más bonito el problema. Ahorita tengan un poquito de paciencia, solo vamos a hacer unos cuantos más. Ahí se reemplaza primero t por ln de x y después se multiplica por la derivada de ln de x. Ajá, sí, eso es todo. Sí, yo creo que aquí vamos a tener un lnx al cuadrado más 1 por la derivada de lnx. Y esto es todo.
Aquí precisamente les tengo preparados uno de esos problemas cuando... Y esto otra vez va a ilustrar cómo todas estas propiedades de integración están interrelacionadas. Y vinculando también un tema que trabajamos en el laboratorio de ayer. Tangente inverso, creo que sí lo vamos a poder integrar por medio de integración por partes. Muy bien, aquí como querían uno, ¿cómo lo podemos trabajar? Sí, sí, volteamos el límite de integración, entonces vamos a invertir el orden. Vamos a ver otra técnica que nos va a permitir no prescindir del paso de invertir el orden de integración. Pero por eso es que quería poner un problema así en el laboratorio, para que se familiaricen con esta propiedad de invertir el orden. ¿Cuál? ¿Este 4? Sí, es un 4 o un 9. O vamos a poner aquí 4000. Solo por... sí. Y yo creo que tengo todos los pares de paréntesis. Y ahora ¿cómo calculamos esta derivada? Reemplazamos t por secante. Y entonces tenemos menos tangente inverso, paréntesis, secante de x. Y luego tomamos la derivada respecto del límite superior respecto a x. Sí, secante. ¿Cuál es la derivada de secante? Secante por tangente. Muy bien. Entonces ahora voy a poner otro problema más. Y sí, primero vamos a tratar de ver qué ideas me pueden proporcionar. Porque ahora sí vamos a tener... muy bien, me gusta esa idea, me gusta esa idea. Podemos separar los límites. Sí, se hace la resta, aquí se hace la resta. Entonces aquí podemos integrar esto de x al cubo a... pongamos una constante a, solo por decir, no sé exactamente qué constante, pero pongamos una constante a. Esta es la forma más elaborada, pero me gusta porque es una forma válida también. Y yo creo que con esta ya como que nos dimos cuenta de cuando un límite de integración depende de x. Si es el límite inferior, la respuesta es prácticamente la misma que con el límite superior, solo que tenemos que multiplicar por un signo negativo. Entonces, sí, estoy sumando, pero vamos a ver que si invierto el orden de integración de a al x al cubo, se va a volver un menos. Es una a, es solo por decir de que va a haber un número entre x al cubo y x a la quinta. Esa es la forma un poco más elaborada de resolver este problema, pero es una forma válida. Aquí hay tres formas diferentes de trabajar este problema. Entonces aquí vamos a reemplazar t por x al cubo en la primera integral. Y como tenemos que voltear el límite de invertir el límite de integración, vamos a tener un signo menos. Entonces esto va a ser e a la x al cubo por 3x al cuadrado. Esta otra va a ser más fácil. Tenemos que reemplazar t por x a la 5. Y tenemos que tomar la derivada de x a la quinta. Entonces esto va a ser igual a ex a la quinta por 5x a la 4. Entonces aquí podemos ver de que ambos límites de integración están contribuyendo. Esta es una respuesta válida. Hay otra forma más fácil de hacer este problema. La forma más fácil es ¿por qué no integramos esta función? Sí, e a la t. Que no se nos olvide d de x. Y aquí, digamos, puede parecer que esté haciendo estos problemas de forma muy repetitiva, pero tenemos que ver todos estos. Sí, d de x, e a la x a la quinta,
menos e a la x al cubo. Entonces esa es otra forma de hacerlo. 5x a la cuarta e a la x a la quinta menos 3x al cuadrado e a la x al cubo. Eso se puede hacer nada más porque era exponente, ¿verdad? Sí, solo porque podíamos integrarlas. Aquí les pongo un problema como secante o alguna de estas otras integrales. Pero aquí observamos algo. Aquí como que estamos usando el teorema fundamental del cálculo parte 1 dos veces. Y la regla de la cadena también la estamos utilizando dos veces. Entonces lo interesante de este tema es que en realidad solo hay una, solo necesitamos conocer la siguiente fórmula, que es la fórmula todavía más. Sí. Sí, solo una pregunta. ¿Logra saber por qué fue que invirtió el orden en la C? Para poder usar el teorema fundamental del cálculo generalizado, que ahorita tenemos d de x, la integral de a b de x, f de t dt. O sea que eso es solo para el límite superior. Sí, solo para el límite superior. Sí, por el momento no he hablado nada del límite inferior, pero ahorita sí vamos a tener esta última generalización que pueden tener dos funciones diferentes en ambos límites y aún así pueden tomar las derivadas de esas integrales. Entonces esta es ya, digamos, otra generalización del teorema fundamental del cálculo con la regla de la cadena. Teorema fundamental del cálculo parte 1 y regla de la cadena, donde nuestra variable integración t, nuestra variable integración t está entre dos funciones que dependen de x. Entonces aquí vamos a tener la siguiente regla: la derivada de esta función respecto a x, de ax a bx de f de t dt. Entonces, conjeturando cuál se les ocurre que es la regla, vamos a tener la resta. Vamos a tener esta función, tenemos que reemplazar primero t por b de x. Entonces lo voy a escribir así: b de x por la derivada del límite superior. Luego el límite inferior, como estamos haciendo esa propiedad de invertir el orden de integración, vamos a tener un menos f, sí, por la derivada de a respecto a x. Entonces esta es en realidad la única regla que necesitan memorizarse, es la más difícil de memorizarse, pero esta sí que tiene todos los casos posibles. Yo creo que esta todavía se puede generalizar aún más si uno considera funciones de dos variables, pero para el propósito de este curso esto es más que suficiente. Entonces, ¿quieren que otra vez se utilice la segunda parte del teorema fundamental del cálculo para ver de cómo deducir esta fórmula? Entonces, vamos, no sé cómo estamos de tiempo. Nos quedan unos cuantos problemas. Nos quedan 8 minutos. En 8 minutos se puede hacer todavía un poquito. Entonces ahorita vamos a hacer una comprobación. Voy a ponerlo entre comillas porque no es una forma apropiada de hacerlo. Usando el teorema fundamental del cálculo parte 2. Que es otra belleza. Qué bueno que se me ocurrió esto desafortunadamente no está en las notas. Entonces ahorita tenemos esto. Tenemos que si esta función es continua, podemos encontrar una antiderivada. No sé exactamente qué antiderivada es, pero digamos que es una f mayúscula. Y luego cuando tenemos la antiderivada, la podemos evaluar cuando t es igual a ax y cuando t es igual a bx. Y esto yo ahorita creo que ya tengo otra explicación por qué tenemos que usar una diferente variable de integración y diferentes variables para evaluar los límites de integración. Si aquí hubiera puesto x es igual a la x, aquí ya no tengo una función, sino que tendría que encontrar cuando la función ax es igual a x. Entonces como que tendría que resolver una ecuación y ese no es el punto. Aquí simplemente estamos reemplazando t por estas nuevas funciones. Entonces esto me gusta porque entonces pues ya finalmente pude explicar
por qué realmente tenemos que tener aquí una variable temporal de integración. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Si esta es la integral, ¿cuál es la derivada? Entonces, ahorita solo voy a escribir esta función por completar, pero entonces en realidad lo que hacemos es que calculamos la derivada de estas dos funciones. Y otra vez, regla de la cadena. Sí, pero sí me pude empezar con la segunda. Sí, posiblemente. Lo bueno es que ya tengo formas de la segunda clase de hoy, me van a entender mucho mejor. Y si tuviera una tercera clase me van a decir, ay no, ya. Entonces la derivada, sabemos que como esta es antiderivada, la derivada de esta f mayúscula va a ser una f minúscula. Entonces esto es f minúscula evaluado en b de x, regla de la cadena, b' de x, menos f a de x por a' de x. Es lo mismo, pero posiblemente esto sea más fácil de visualizar que si simplemente les doy la receta. Entonces solo hagamos dos problemas más y ya podemos terminar el día de hoy. Como pueden ver, le estoy dedicando todo un periodo de clase a solo esta propiedad. Pero es que esta propiedad sí es un poco sutil. Se mira fácil, pero no tiene sus detalles críticos. Sí, esta es una derivación muy rebuscada, pero que eventualmente en el curso de física y más en ecuaciones diferenciales van a toparse con esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos este problema? Lo subamos un poquito. ¿Es 4t a la 4? Sí, 4t a la 4, sí. Vamos a tratar de subir este exponente más. Ok. Entonces, primero tenemos que reemplazar t por el límite superior y tomar la derivada del límite superior. Entonces, tengo que escribir la función tal como está. La raíz cuarta de 10 más 4 e a la x a la cuarta por e a la x. Entonces aquí ya tengo el límite superior. Entonces ese es el límite superior. Ahora para el límite inferior tengo que hacer menos porque por el teorema de evaluación el límite inferior siempre tiene un signo menos. Ahora tengo que reemplazar t por x a la cuarta. 10 más 4, x a la cuarta es x a la 16. Y luego tomo la derivada del límite inferior, que es igual a 4x al cubo. Y ahí no tenemos que integrar eso porque ya está. Sí, se cancelan. Sí, al final digamos que observen que todavía se están cancelando la integral y la derivada. Pero se cancelan de una forma, digamos, donde tenemos que tener cuidado que si los límites de integración son diferentes, calcular las derivadas de los límites de integración. Tengo un problema más, solo hagamos este problema más. Pero con este problema podemos resumir lo que hicimos hoy. Esta es otra función que desafortunadamente no se puede integrar. Pero aquí digamos cómo se les ocurriría hacer este. No se puede integrar Coseno de teta al cubo, desafortunadamente no. Si solo tuviera coseno. o solamente en ese integral. Sustituyo u por ln a la x y Acá. los valores. Sí, coseno hiperbólico. Reemplazo teta por lnx. Esto es lnx al cubo. Y luego por 1 sobre x. ¿Qué más me falta?
Y esto es todo. Lo que me gusta tal vez de esta regla es que les da disciplina a la hora de operar integrales y derivadas. La mejor forma es no les recomiendo hacer sustituciones, las sustituciones son un poco hacen este problema más complicado. Pero otra ventaja es que es importante que en matemáticas miren cómo se puede resolver un problema de varias maneras, por más repetitivo que parezca, pero puede que uno de los enfoques sea más favorable para ustedes. Muchas gracias. Posiblemente encuentren un problema aquí en el siguiente curso. Con los de la otra. En mi canal de YouTube bueno, ¿qué más? Ahorita nos podríamos ver tal vez. Para la noche estaría. Ya sabes. Entendí todo, pero no entiendo el por qué con la derivada. ¿Por qué hago una derivada antes de integrar? Porque, por ejemplo, si estás buscando un problema de probabilidad, y la integral te da la probabilidad de que ocurra un evento y B. Pero si no quieres deducir la función de densidad de probabilidad que tiene, como se están comportando los eventos, no tienes que tomar la derivada. Pero, o sea, es la derivada se la poner para las actividades que no se va a integrar, ¿verdad? Sí, más que todo. Y digamos otras aplicaciones, por ejemplo, si esta integral te estuviera dando el desplazamiento de una partícula, entonces no me interesa el desplazamiento de la partícula, quiero encontrar la velocidad, aunque uno no puede integrar esa función, uno todavía puede ser así la velocidad de esta función y simplemente cancelo la integral y la derivada. Cuando no se puede integrar, usamos esta técnica para... Sí. Bueno, incluso cuando se puede integrar, porque podemos integrar la función secante, pero integrar esa función secante es tan complicada que hemos preferido usar. ¿Cuál es el logaritmo natural Se puede, pero entonces tendrías que evaluar eso, que tenemos un problema cuando x es igual a 2, bueno, cuando t es igual a 2, cuando t igual a x más x al cuadrado, tendrías que reemplazar eso, luego derivar, lo cual es válido, puede hacer, pero en algún momento me toca hacer estos problemas, y se puede integrar esta función, como por ejemplo si tuvieras aquí se puede hacer este problema, se puede integrar coseno hiperbólico, que sería seno hiperbólico, 1 sobre x por ln x, evaluamos, seno hiperbólico de ln x, paréntesis, menos seno hiperbólico de 1 sobre x, y lo terminamos de derivar. ¿Cómo sabe qué funciones se pueden integrar y cuáles no? O sea, porque usted simple vista ahí dice esta no se puede integrar. Bueno, nosotros cómo vamos a ver. Cuando terminemos de ver todo el capítulo de propiedades de integración, ahí vas a ver cuáles. Pero ahorita usted nos va a indicar, usa regla de la cadena, ¿no? Sí, generalmente.